Dios y el mal gratuito. Hola a todos, bienvenidos. Soy Gerardo y hoy estoy acompañado por mis grandes amigos, Rosa y Juan. Vamos a adentrarnos en un tema de filosofía y teología bastante profundo, pero prometo que lo vamos a desglosar como si estuviéramos tomando un café. Hola a todos. La verdad yo vengo con la mente completamente en blanco, así que Gerardo, tenme mucha paciencia hoy. Sí, lo mismo digo. Cuando Gerardo me dijo el tema de hoy, la verdad me quedé en las mismas. Pero bueno, aquí estamos listos para aprender algo nuevo. Perfecto. Para empezar a calentar motores, el tema gira en torno a un problema clásico, el mal en el mundo y cómo se relaciona con la existencia de Dios. En específico, vamos a hablar sobre lo que en filosofía se conoce como el mal gratuito. Espera. Ya me perdí en la primera frase. ¿A qué te refieres con mal gratuito? ¿Es que el mal cuesta dinero o cómo? No entendí esa palabra ahí. Es una excelente pregunta para empezar. Cuando los filósofos usan la palabra gratuito en este contexto, no significa sin costo económico. Significa un mal que no tiene ningún propósito, es decir, un sufrimiento tan horrible que no produce ningún bien mayor ni evita un mal peor. Es un mal sin sentido, por así decirlo. A ver, ponme un ejemplo para entenderlo bien. ¿Un terremoto o un crimen sería un mal gratuito? Imagina un caso trágico, como el sufrimiento de un animal indefenso en un incendio forestal en medio de la nada donde nadie lo ve, o el asesinato horrendo de un inocente. Filósofos ateos como William Rowe dicen que ese tipo de sufrimientos tan atroces no parecen generar ningún bien visible. Por lo tanto, afirman que ese sufrimiento es gratuito, no sirve para nada bueno. O sea, si un mal no produce nada bueno después, es gratuito. Exactamente. Esa es la definición que usan los ateos en este debate. Si un mal ocurre y no hay un bien superior que salga de él, se considera un mal gratuito. ¿Y qué dicen los creyentes o los teólogos sobre esto? Supongo que ellos no aceptan que exista un mal sin propósito si Dios es todopoderoso y todo amor. Le diste justo al clavo, Juan. La postura teísta tradicional, que suele llamarse la teodicea del bien mayor, afirma categóricamente que el mal gratuito no existe. Ellos sostienen que Dios solo permite un mal si de ahí va a sacar un bien mayor o va a evitar un mal todavía peor. ¿Puedes explicarlo otra vez? Eso me confundió un poco. Si pasa algo malo, según ellos Dios lo permitió porque de ahí saldrá algo bueno. Así es, Rosa. Según esa postura tradicional, si sufres hoy, es porque Dios tiene un propósito superior y de ahí saldrá un bien. Y si nosotros no vemos ese bien, los defensores de esta idea dicen que el bien sí ocurrió, pero que está más allá de nuestra comprensión humana. Ah, como quien dice, los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Tal cual. Pero piensen en el problema que esto genera. Si alguien sufre algo espantoso y tú le dices que hay un bien escondido que no puede ver, el ateo responde usando lo que llaman el principio de credulidad. El ateo dice, si parece un mal gratuito y no veo ningún bien por ninguna parte, lo más lógico es pensar que es un mal gratuito. Claro, tiene sentido. Si veo que algo es injusto y no sale nada bueno de ahí, no me vas a convencer diciéndome que hay un bien fantasma que nadie puede ver. Exacto. El autor del texto que estamos analizando, Bruce Pequeño, señala que al negar ciegamente que exista el mal gratuito, los creyentes se echan encima una carga de la prueba gigantesca. ¿Cómo así de carga de la prueba? Explícame esa parte. Significa que ahora el teísta tiene que demostrar que absolutamente todo el sufrimiento horrendo de la historia humana tiene un propósito divino o produce un bien superior. Y demostrar eso es casi imposible. Uy, sí. Demostrar que de tragedias mundiales salió un bien suficiente suena como una misión imposible. Totalmente. Imagínense tratar de justificar los asesinatos de 6 millones de personas bajo el régimen de Hitler, o los 3.000 fallecidos en las Torres Gemelas, o las atrocidades de Pol Pot. ¿Qué bien en este mundo podría ser tan grande como para decir, valió la pena que murieran todas estas personas inocentes? A ver, detente ahí. ¿De verdad hay teólogos que intentan decir que de la muerte de millones de personas salió un bien mayor? Esa es la consecuencia lógica de la postura del bien mayor. Para mantener esa idea, tienen que asumir algo llamado providencia meticulosa. ¿Providencia meticulosa? Esa palabra suena muy técnica. ¿Qué significa exactamente en cristiano? La providencia meticulosa es la idea de que Dios supervisa minuciosamente cada evento del universo y filtra los males.
Es como si Dios pusiera una cerca de seguridad donde solo deja pasar aquellos males que sirvan para sus buenos propósitos. O sea que, si ocurre un mal, es porque Dios lo revisó, le dio el visto bueno y dijo, ¿este mal sí me sirve para traer un bien? Exactamente, Juan. Ese es el núcleo de la providencia meticulosa. Pero piensen en lo problemático que es esto. Si Dios aprueba cada mal que ocurre porque le sirve para un bien, entonces se vuelven insostenibles muchas cosas. No entendí. ¿Por qué se vuelve problemático? ¿Qué cosas se arruinan con esa idea? Les voy a poner varios ejemplos. Primero, piensen en la justicia social. La Biblia pide luchar contra la injusticia y ayudar a los necesitados. Pero si todo el mal que existe en el mundo está ocurriendo porque Dios lo permitió para traer un bien mayor, ¿por qué intentaríamos detener el mal? ¡Guau! Tienes razón. Si yo detengo un mal, estaría evitando el bien mayor que Dios iba a sacar de ese mal. Exacto. Estarías frustrando el plan divino. Si el mal es necesario para que se cumpla el propósito de Dios, prevenir el mal sería privar al mundo de ese bien superior. Es una contradicción total. Me explotó la cabeza con eso. O sea que si veo a alguien haciendo daño, ¿debería dejarlo para que Dios saque un bien de ahí? Es absurdo. Es absurdo cuando se lleva la idea a su conclusión lógica. Y hay un segundo problema todavía más grave, la causa del mal. Si el bien mayor es necesario para los planes eternos de Dios, y ese bien solo puede lograrse a través de un mal específico, entonces ese mal también se vuelve necesario. Y si el mal es necesario, la fuente originaria de ese mal termina siendo Dios. Pero eso choca directamente con la idea de un Dios totalmente bueno y justo, ¿no? Choca por completo. La Biblia dice expresamente en la primera carta de Juan que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, y en Deuteronomio se dice que sus obras son perfectas y no hace la iniquidad. Decir que Dios necesita o causa el mal para lograr sus fines contradice su propia naturaleza moral. A ver, Gerardo, entonces resúmeme esto porque me estoy perdiendo. La idea del bien mayor dice que todo mal tiene un propósito bueno. Pero eso hace que Dios parezca el autor del mal y que no debamos combatir las injusticias. ¿Es así? Lo resumiste perfectamente, Rosa. Además, hay un error lógico muy claro ahí. Una cosa es lo que Dios pueda hacer con el mal una vez que éste ya ocurrió, y otra muy distinta es decir que Dios permitió la tragedia específicamente para lograr ese resultado. No se puede justificar moralmente el haber permitido un mal solo mirando las consecuencias posteriores. Es como si un criminal dijera, robé este banco, pero como el banco mejoró su seguridad después, mi robo estuvo justificado. ¡Qué gran analogía, Juan! Es exactamente ese mismo razonamiento falaz. Y hay otro detalle bíblico, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo rechaza rotundamente la idea de pecar para que la gracia abunde. Si cuanto mayor es el mal, mayor es el bien que Dios produce, entonces deberíamos promover el mal para que haya más bien en el mundo, lo cual es una aberración. Totalmente. Pero entonces, Gerardo, ¿cuál es la alternativa? Si la providencia meticulosa y la teodicea del bien mayor tienen tantos fallos, ¿qué propone este autor? La propuesta del autor, apoyándose en pensadores como Michael Peterson y Ronald Nash, es admitir que el mal gratuito sí existe y que sí es posible. ¿Cómo? ¿Admitir que existe el mal gratuito no destruiría la fe en Dios? Al contrario. El argumento principal de este escrito es que la existencia del mal gratuito no ataca la perfección moral de Dios ni su soberanía. Si el teísta acepta que puede existir mal sin propósito divino, la trampa del ateo se desmonta por completo. ¿Cómo así? Explicarlo despacio porque me suena contraintuitivo. Si hay mal sin sentido, ¿por qué eso no dejaría mal parado a Dios? Porque la clave de todo esto es el libre albedrío libertario. Otra palabrita dominguera, libre albedrío libertario. ¿Eso qué significa en la vida real? Significa una libertad humana genuina y real. Alvin Plantinga lo define de forma muy clara: si una persona es libre respecto a una acción, es libre para hacerla y libre para no hacerla, sin que ninguna causa previa o ley determine lo que va a elegir. O sea, que no estamos programados como robots, ¿verdad? Exacto. El teólogo Francis Schaeffer usaba la metáfora de un hombre no programado, no como una tarjeta perforada de una computadora. Dios creó seres humanos con la capacidad real de tomar decisiones independientes, de obedecer o de desobedecer. Vale, entiendo que somos libres. Pero, ¿qué tiene que ver esa libertad con el mal gratuito? Muchísimo, Juan.
Si tenemos una libertad real, nuestras decisiones deben tener consecuencias reales en el mundo. Si una persona decide libremente cometer una maldad absurda y sin sentido, y Dios interviniera siempre para detenerla a menos que pueda sacar algo bueno de ello, entonces nuestra libertad sería una ilusión. A ver, ponme un ejemplo práctico de eso porque me costó visualizarlo. Piensen en esto, imaginen que quieren tomar una mala decisión, como insultar a alguien o golpear una pared. Si viviéramos bajo una providencia meticulosa, cada vez que ustedes intentaran hacer un mal que no vaya a producir un bien mayor, Dios les congelaría el brazo o les cambiaría las palabras. Solo podrían concretar aquellas malas acciones que Dios apruebe porque encajan en su plan. Sería como jugar un videojuego donde el sistema solo te deja presionar los botones que la historia requiere. Exacto. No habría elecciones reales con impacto histórico. Si Dios garantizara que ningún mal sin sentido ocurra, tendría que estar anulando constantemente nuestras decisiones malas. Por lo tanto, para que la libertad humana sea auténtica, debe existir la posibilidad real de causar un mal verdaderamente gratuito, un mal que no sirva para nada. O sea, que si cometo una tontería o una crueldad, es mi culpa y no parte de un plan divino. Así es. El mal ocurre no porque Dios tenga un plan secreto detrás de esa crueldad, sino porque Dios respetó la libertad del agente humano que decidió actuar mal. Hay una diferencia abismal entre tener una razón y tener un propósito. Espérate, me perdiste ahí. ¿Cuál es la diferencia entre razón y propósito? Se los explico con un ejemplo cotidiano que da el texto. Si yo no pago mis impuestos porque me quedé sin dinero, esa es la razón de mi acción. Pero si no los pago porque estoy haciendo una protesta contra el gobierno, ese es mi propósito. La razón es el porqué científico o la causa, y el propósito es el objetivo buscado. Excelente, Rosa. Aplicado al mal, para todo mal que ocurre en el mundo siempre hay una razón, pero no necesariamente hay un propósito divino trazado por Dios para esa tragedia específica. Ya entiendo. Entonces, cuando ocurre una tragedia horrible por culpa de la maldad humana, no tenemos que rompernos la cabeza buscando qué bien secreto quería lograr Dios con eso. Correcto. Simplemente fue una mala decisión humana que causó un daño gratuito. Y Dios lo permitió no porque necesitara ese mal, sino porque otorgó una libertad genuina a la humanidad. C.S. Lewis lo explicaba diciendo que Dios, en cierto sentido, restringió su propia omnipotencia al crear criaturas verdaderamente libres. Pero esto me genera una duda. Si Dios se limita a sí mismo para darnos libertad, ¿eso significa que Dios perdió el control del universo? No, y esa es una gran aclaración. El texto explica dos formas de entender lo que significa estar en control. A ver, ¿cuáles son esas dos formas? La primera forma es como quien maneja un automóvil. Es un control mecanicista, si giras a la izquierda, el auto va a la izquierda obligatoriamente. Esa sería la visión determinista. La segunda forma es como un padre que tiene el control de su familia. El padre establece las reglas del hogar y los límites, y aunque los hijos tienen libertad para tomar decisiones dentro de la casa, el padre mantiene la autoridad y hace cumplir las consecuencias. Entiendo. Dios sería como ese padre que fija el marco del juego, pero nos deja jugar libremente dentro del campo. Es una analogía perfecta, Rosa. C.S. Lewis también usaba la idea de un juego atlético. Un juego de fútbol necesita reglas firmes para existir, pero dentro de esas reglas, los jugadores son totalmente libres de hacer jugadas excelentes o cometer errores terribles. La estructura moral de la creación son las reglas, y nuestra libertad se ejerce dentro de ese orden. Y al darnos esa libertad real, ¿por qué es tan importante para Dios? ¿Por qué no prefirió hacernos robots impecables? Porque sin esa libertad libertaria, es lógicamente imposible que exista el amor auténtico. El texto recuerda el gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Un robot programado para decir te quiero no ama realmente. Para que el amor a Dios y al prójimo sea genuino, debe existir la posibilidad real de rechazar ese amor y elegir el mal. Claro, si no puedes elegir decir que no, tú sí no vale nada. Exactamente. Por eso, que exista el mal gratuito no es una prueba en contra de Dios, sino un testimonio del riesgo real que Dios asumió al crear seres humanos verdaderamente libres y nobles, capaces de dar forma a la historia con sus elecciones. Oye, Gerardo, ¿y qué dice la Biblia sobre todo esto? Hay pasajes donde se vea este concepto de Dios reaccionando a decisiones humanas en lugar de tener todo fríamente calculado. El Antiguo Testamento está lleno de eso. Piensen en la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis.
Cuando Dios juzga a esa ciudad, la narrativa no dice por ningún lado que Dios permitió la maldad de Sodoma para sacar un bien mayor. La maldad era simplemente mala, sin propósito, y requería juicio. O el profeta Amós, cuando regaña a los líderes por la falta de justicia social, se les exige responsabilidad personal por sus malas elecciones. Y en Ezequiel también hay un versículo donde Dios dice que no se complace en la muerte de nadie, sino que pide que se arrepientan y vivan. Brillante, Rosa. Ese pasaje de Ezequiel capítulo 18 es clave. Si Dios hubiera planificado cada muerte o cada tragedia para un bien superior, no tendría sentido que dijera que no se complace en la muerte del malvado. Las advertencias de Deuteronomio de poner ante el pueblo la vida y la muerte para que elijan demuestran que las opciones son reales y no un libreto predeterminado. ¿Y qué hay de Romanos 8:28? Digo, porque mucha gente usa el famoso verse que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ese es un punto crucial que aborda el texto. Romanos 8:28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados según su propósito. Tengan en cuenta el contexto, se refiere a que Dios puede tomar las pruebas o persecuciones por causa de la fe y obrar para bien en la vida del creyente. Pero no significa de ninguna manera que todo mal en cualquier lugar del mundo ocurra porque Dios lo planeó para un bien cuantitativo. O sea, que Dios reconvierte las situaciones malas para ayudarnos, pero eso no significa que Él haya provocado o necesitado la tragedia inicial. Distinción impecable. Una cosa es que un artista restaure un cuadro dañado y haga una obra hermosa con las cenizas, y otra muy distinta decir que el artista mandó a quemar el cuadro a propósito. Me queda clarísimo. Entonces, dejando de lado la providencia meticulosa, el panorama teísta queda mucho más sólido frente a los ataques ateos, ¿no? Exacto. Ronald Nass afirma que si el teísta admite la existencia del mal gratuito basándose en el libre albedrío, el estancamiento entre el ateísmo y el teísmo se rompe a favor de la fe. Ya no recae sobre el creyente la carga absurda de probar dónde está el bien oculto en un genocidio o en una enfermedad infantil. Claro, porque simplemente se reconoce que ese hecho horriblemente malo fue fruto del libre albedrío humano o de las dinámicas del mundo natural, sin maquillar la tragedia como un bien disfrazado. Así es. Esto preserva la pureza moral de Dios, quien sigue siendo totalmente justo y amoroso, y al mismo tiempo honra la dignidad y la responsabilidad del ser humano en la historia. Vaya clase magistral nos has dado hoy, Gerardo. La verdad es que me cambia mucho la perspectiva sobre cómo responder ante estas preguntas difíciles sobre el sufrimiento. Lo mismo digo, me quedó 1000 veces más claro que al principio. La diferencia entre que todo esté determinado y que Dios respete nuestra libertad real cambia completamente el juego. Me alegra muchísimo haber compartido este espacio con ustedes dos. Fue un diálogo increíble. Podcast completo.